Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Estaremos dando esta lección en la cual seguiremos aprendiendo, hermanos, ahora de lo que el estudio del Hades, el hablar sobre el Hades nos provee grandes y verdades, enseñanzas de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ya veníamos hablando. ¿Alguien va a tener la clase de los niños? ¿Va a haber clase de niños, hermanos? ¿Alguien está encargado? ¿Mande? La hermana Karen. La hermana Alicia, ¿se puede encargar de ellos? Pásale. Ok. Aunque ya llegó la hermana, pero bueno, ahorita te alcanza allá. Llévalos como quiera, está bien. Son todos ellos. Bueno, lo digo, ahorita te alcanza la hermana. Déjame hacer todo el pizarrón porque vamos a tal vez a usar un poquito de esto. Anteriormente veníamos hablando con respecto precisamente a lo que la esperanza falsa que otorga, hermanos, obviamente las falsas enseñanzas, como lo que es acerca del limbo, como lo que es acerca del purgatorio, que son enseñanzas erróneas e equivocadas y que promueven no solamente una falsa enseñanza, sino también una falsa esperanza, que lamentablemente muchas personas, hermanos, están abrazando esa ideología o esa doctrina, ¿no? Aún también estuvimos hablando en cuanto a la existencia del Hades, que algunos dicen que ya no existe y otros dicen que existe la mitad. Esas enseñanzas también son erróneas, son equivocadas. Sin embargo, estuvimos hablando con respecto a la palabra el Seol y acerca del infierno, ¿no? Que estoy buscando por aquí aquí está. Ok. El Seol en sí es el lugar se refiere al lugar de los muertos, y que muchas veces se malinterpreta, hermanos, creyendo que al venir al Señor, ese himno que se estaba entonando ahorita, ¿no? Que saldrán de los sepulcros. Muchas veces pensamos que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, saldremos de los sepulcros, de las tumbas. ¿Ok? Pero ese es un error, hermano. Ese es un lenguaje figurado solamente. Los himnos no son inspiración divina. Lo que es inspiración es lo que viene de la Biblia, no de los himnos, no de los cánticos. Sin embargo, a veces se toma ese pensamiento porque recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, hermanos, en la cruz, muchos de los sepulcros de hombres justos resucitaron. Okay. Y es por eso que muchos piensan que al venir el Señor, muchos saldrán de los sepulcros. No es así. Eso se manifestó con un propósito, precisamente, que la muerte, que el evangelio traería un gran poder para todos los que estamos muertos en el pecado. De hecho, más adelante, si Dios nos lo permite, vamos a hablar precisamente acerca de la resurrección de entre los muertos. Pero en sí, eso se manifestó precisamente para hacernos ver, hermanos, de lo que el Señor nos estaba prometiendo a través del evangelio de Cristo. Y que a la vez también, porque no cualquier difunto
No cualquier muerto resucitó, sino que resucitaron hombres justos. Habíamos hablado que anteriormente en el Antiguo Testamento, hermanos, habían hombres que fueron considerados por Dios como hombres justos. ¿Por qué? Porque practicaron la justicia, porque practicaron la misericordia, porque adoraron a Dios con un corazón sincero, y eso les fue suficiente para estar bien con nuestro Dios. Okay, no había, obviamente, la misericordia es hacer el bien. Okay. El practicar la justicia va implicado, obviamente, el dejar de hacer lo malo, va implicado el arrepentimiento, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, como dice Isaías en el capítulo 1. Y el temor a nuestro Dios también está implicado, un temor reverente. Okay, también, entonces, eso lo hacía estar dentro de la justicia de nuestro Dios. Por algo Noé era considerado como un hombre justo, Lot era considerado como un hombre justo, Job era considerado como un hombre justo, así sucesivamente. Okay. Entonces, pero resucitaron, hermanos, hombres justos, considerados por Dios como hombres justos en ese momento. Y es por eso que muchos han entendido que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, muchos saldrán de los sepulcros. No es así. Lo que va a pasar es de que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, todos los que están, todos los que murieron, leamos por favor, allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a ver, déjame ver, 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El término duermen son los que han fallecido, los que han muerto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, murieron en él. Y es que recuerde, ¿por qué se usa ese término de dormir? Porque Dios, hermanos, no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Como cuando el Señor decía, precisamente, cuando le hablaban acerca de aquellos hermanos que tuvieron en la lección que tuvo con los saduceos, que ellos no creían en la resurrección. Y después el Señor le decía, erráis las escrituras porque ustedes no la conocen. Y él le decía, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Porque Dios dice, yo soy el mismo Señor decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacobo, el Dios de Isaac. Y está marcando un tiempo presente y continuo. Que hasta ese momento todavía ellos están en existencia. Como todos los que morimos en el Señor, dormimos. Okay. No morimos, dormimos. Y es por eso que dice aquí los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Dice Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos, es decir, por si la venida se llevaba a cabo en ese momento, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a anticipar. Aquí hay una orden, aquí hay un orden. No nos vamos a adelantar a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, es decir, con toda la autoridad y el poder, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, que dice, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando el Señor venga, hermanos, las tumbas ni los sepulcros, es decir, ni los esqueletos,
No va a pasar eso de que se van a reconstruir y van a agarrar carne. No, hermanos, porque lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. La carne, esto no tiene lugar en la eternidad, se va a quedar aquí. Nuestra alma es la que va a salir del Hades, de los hijos de Dios. Los que durmieron en el Señor van a salir del Hades para ir al encuentro con el Señor, así como cuando el Señor le habló a Lázaro, Lázaro, ven fuera, saldrán. Así las mismas palabras dijo el Señor, ¿no? Si sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, no para siempre van a ser retenidos en ese lugar, estarán ahí temporalmente, en lo que se consume todo. Pero a veces estas cosas son mal interpretadas y creemos, hermanos, que así como estos hombres justos resucitaron de los sepulcros, así también muchos. No, eso no. Sucedió así en ese momento porque había un propósito de parte de Dios. ¿Okay? Por eso el Seol se refiere a los muertos, y también lo que hablábamos acerca de la palabra infierno. Acuérdese la palabra Gehenna. Gehenna se pronuncia así, Gehenna, por la cuestión de que la H en la construcción hebrea, hermanos, la H se pronuncia como J. Okay, Gehenna. Okay, y es por la palabra misma que proviene de un lugar específico, que es Hinón, del valle de Hinón. Es donde, en ese lugar era donde se quemaban, se ofrecían sacrificios vivos al dios Moloch, y que aún Israel empezó a llevar a cabo esa práctica en donde quemaban a sus hijos vivos para las idolatrías, ¿no? Y es por eso que ese lugar se vino a convertir, usted lo puede ver en segundo libro de Crónicas 36, versículo 6, que después se vino a convertir, hermanos, en un basurero. Y es por eso que ya se impuso esa palabra del infierno, donde el fuego nunca se apaga. Hace referencia a ello. El único lugar en donde vemos la palabra infierno como tártaros, en segunda de Pedro, capítulo 2, hermanos, segunda de Pedro 2:4, dice la escritura así, segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que fueron arrojados al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser, dice, reservados al juicio más bien, para ser reservados al juicio. ¿Okay? Ahí la palabra infierno ya no es la palabra Gehinón o Gehenna, sino que ahora la palabra que se está empleando, hermanos, es precisamente la palabra tártaros. Y que la misma palabra del Señor nos la traduce. Como dice, los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo fue al encuentro con un endemoniado de Gadara? ¿Okay? Y este hombre, una vez que entró con ese diálogo con nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Legión, porque somos muchos. Y la súplica, la petición que este demonio hizo, dijo, no nos mandes de nuevo al abismo. Al abismo precisamente es esa prisiones, y se refiere a prisiones de oscuridad, hermanos, porque el entrar ahí ya ninguno puede salir de ese lugar. Si estos demonios salieron, hermano, fue porque Dios lo permitió, con un propósito. Por ejemplo, Satanás, él podía acercarse a Job y hacer lo que él quiso sin la autorización de Dios. No podía hacerlo sin la autorización. Dios se lo permitió. ¿Okay?
Si estos demonios salieron fue porque Dios lo permitió. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que de alguna manera, hermanos, hacer ver el daño que se estaba haciendo a las personas al no confiar en nuestro Dios. La gente tenía que confiar de nuevo en nuestro Dios, y es por eso que Dios puso estas cosas. Luego les voy a hablar precisamente de cuando somos entregados al enemigo, pero es con un propósito también, a no ser que ya les haya hablado al respecto a esto, que a veces me confundo un poco sobre los temas que he impartido. Okay. Pero precisamente Tártaros implica prisiones de oscuridad. Nadie puede salir de ese lugar. Acordémonos que la misma escritura nos dice en Ezequiel capítulo 8, 18, 18:4. He aquí que todas las almas, dice, son mías. El alma que pecare, esa morirá. Dice, todas las almas son mías. ¿Okay? Así que por eso es de que el Señor, Él tiene autoridad y poder sobre toda alma. Ellos no tenían la concesión, la libertad de poder salir y entrar cuando ellos quisieran. No es así. Acordémonos de las mismas palabras del Señor en Mateo capítulo 10, cuando dice, no temáis a los hombres que pueden matar el cuerpo y después nada pueden hacer. Les voy a enseñar a quién deben de temer. Sí, teman a aquel que tiene potestad, tiene autoridad para matarte, para quitarte la vida y echar tu alma. ¿En dónde? Al infierno. Os digo, sí, a ese temed. Okay. Por eso la palabra tártaro se refiere a prisiones de oscuridad. El infierno, hermanos, no es el Seol. El infierno no es el Hades. Tengamos muy en claro esto. Okay. El Hades, como bien lo hemos señalado, es Hades, implica lugar o receptor de todos los muertos o receptor de todas las almas. Una vez al morir todo hombre, toda persona, hermanos, el hálito vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado y nuestra alma va precisamente a ese lugar. Eso nos lo enseña precisamente el Señor en la historia del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? Allá en Lucas, en el capítulo 16, versículo del 19 en adelante. Lucas 16, versículo del 19 en adelante. Cuando leemos precisamente en el versículo 23, y en el Hades, alzando sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y en el Hades. Okay. ¿Qué pasó con estas personas? Murieron. Tanto el rico como el pobre murieron. Y al morir, sus almas fueron enviadas a la Hades. Ya explicamos, hermanos, también, ya ilustramos, ya dividimos en cuanto a lo que es precisamente ese lugar llamado el Hades. Ok. Ahora, el infierno, ¿qué es el infierno en sí? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, aún Dios, hermano, lo trató muy, muy seriamente. ¿Para quién está destinado en sí? Déjeme hablar de esto también. ¿Para quién está destinado el infierno? Leamos Judas, en la epístola de Judas, está después de la tercera epístola del apóstol Juan, en Judas, versículo 6, Judas, versículo 6. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Se refiere precisamente al castigo eterno. ¿Ok? ¿Quiénes son los demonios? Aún Satanás mismo, hermanos. Es lo que el mismo Señor decía, que el infierno ha sido reservado para el diablo y sus ángeles, pero no excluye a aquel que quiera ir. ¿Usted quiere ir al infierno?
haga lo que es necesario. Pórtese mal. No tome en cuenta a Dios. ¿Ok? Y le aseguro que va a tener un lugar reservado en el infierno. Pero vemos aquí precisamente que ha sido reservado para ellos, no para nosotros en sí. Para el ser humano no ha sido reservado, pero si todo aquel quiere ir, puede ir. También los han destinado para ese lugar, hermanos, a todos los injustos que no se arrepintieron de sus pecados. Por eso el mismo el apóstol Pedro lo decía, que el Señor no tarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Okay? Aún Pablo mismo lo decía, cuando dicen llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es para este tipo de personas quien ha sido reservado también, hermanos, el infierno. Por eso la seriedad del infierno, hermanos, es Dios la ha considerado como algo totalmente solemne, algo sumamente, algo altamente serio. Tan serio es, hermanos, que Dios haya enviado a su Hijo unigénito a morir, hermanos. Démonos cuenta lo grave, lo solemne y lo tan serio que Dios ha considerado esto, que envió lo mejor de Él, sacrificó lo mejor de Él, su Hijo. Aún también el Hijo consideró también de suma importancia, de suma seriedad, la perdición del hombre, y es por eso que Él también dio su vida para que a través del sacrificio de Cristo nosotros, hermanos, pudiéramos tener esa esperanza de vida eterna y poder evitar, hermanos, que nuestra alma vaya al infierno. La cuestión aquí es, ¿y usted y yo? Y todos los que nos están escuchando, todos los que nos están viendo por las redes sociales, ¿qué tan serio estamos tomando, hermanos, nuestra salvación? A toda persona con la cual dialogo, hermanos, el tema de la religión, el tema de la palabra de Dios, y yo lo primero que les digo, usted al elegir una religión, al elegir una fe, una doctrina, usted está poniendo de por medio la salvación de su alma. Porque usted está confiando en algo. Y usted cree que eso le va a librar de la condenación. ¿Y qué si no, mi hermano? ¿Y qué si eso no es así? Entonces surge la pregunta, ¿qué necesito hacer? ¿Qué pasó con aquel carcelero de Filipos? Cuando se vio que iba a morir y que una vez muerto le iba a rendir cuentas a nuestro Dios. Intentó matarse de alguna manera. Pero cuando él conoció el poder del Señor, él dijo, ¿qué es necesario que yo haga? ¿Y cuál fue la respuesta de los apóstoles, hermanos? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y fue todo, fue suficiente con el hecho de creer. Para que esta persona pudiera creer, pudiera confiar en nuestro Dios, esta persona tuvo que ser instruida, enseñada en relación al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted sigue leyendo más adelante en esa cita. ¿Okay? Por eso, este tema, hermanos, en cuanto a lo que es las enseñanzas básicas y verdaderas sobre el Hades, nos pueden ayudar a nosotros a evadir el lugar del castigo. Porque precisamente en la historia
que nos da nuestro Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 16, versículo del 19 en adelante, vemos precisamente ahí, hermanos, cosas importantes. Cuando dice la escritura, había un hombre rico que se vestía de púrpura. Lea conmigo, por favor. Tome la Biblia y lea conmigo. En Lucas 16, versículo 19 en adelante, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Con razón, este hombre estaba ahí. Déjenme me adelanto un poquito. Porque ¿de quién hablaba Moisés y los profetas? Lucas 24, 44. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que tanto Moisés, los salmos y los profetas hablan de mí. Él, al no querer saber nada de Moisés ni de los profetas, no iba nunca a conocer al gran Redentor. Y me estoy anticipando. La incredulidad es el peor pecado, en el sentido de que es el que nos aleja de Dios. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, se convencerán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. ¿Qué nos enseñó todo esto, hermanos? ¿Okay? En esta hermosa lección, hermanos, es basada en una vida real, basada en la vida real. Aquí no es una parábola. Es algo muy distinto a una parábola, porque no se está haciendo una comparación como las parábolas que estamos viendo en la mañana. Aquí el Señor nos está ilustrando mediante una realidad. Por eso dice: había una vez, un hombre rico, y nos provee el nombre de uno de ellos, de uno de los personajes. Fíjese, no nos provee el nombre del rico. Fíjese muy bien, no nos provee el nombre del rico. Porque en el libro de la vida, solo, hermanos, los que obedecen a Dios, se registra su nombre. Si usted lee también, hermanos, en la historia del libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes, cuando Dios envió a uno de sus profetas, yo le puse ahí un profeta incógnito, porque Dios envió a ese profeta, hermanos, a hablarle a Jeroboam por lo que este hombre estaba haciendo. Estaba actuando en contra de nuestro Dios y estaba sacrificando a los dioses paganos a través de una piedra. Y cuando este hombre llegó con instrucciones de nuestro Dios: vas a ir y le vas a decir esto y aquello y aquello y el otro. Y una vez que termines,
no te regreses. Dice, primero dice, no te quedes ni comas con nadie, ni te regreses por el mismo lugar, sino que no te quedes, regrésate y vente por otro lugar. Y lo hizo este profeta. Hizo todo lo que el Señor le dijo. Y ya en su regreso se le atravesó el chamuco. Un profeta falso, que anteriormente supuestamente había sido profeta. Pero este hombre lo alcanzó y le dijo, ven a mi casa, come y descansa. Tal vez quería saber de lo que había sucedido. Los hijos le habían informado lo que este profeta había hecho y quería saber de él. Y este hombre le dijo, no puedo porque mi Dios me lo prohibió. Mi Dios me dijo que fuera, hiciera esto, hiciera aquello, hiciera el otro. Sí, pero yo también soy profeta como tú. Y Dios me habló y Dios me envió a ti para que te llevara. Y este profeta creyó. Y se quedó y comió y descansó. Y después cuando venía de regreso, le salió al encuentro un león. Y lo mató. Somos entregados al enemigo. ¿Sabe lo que significa esa frase? Entregado al enemigo. Y no hay un registro del nombre de ese profeta. En esta historia no está registrado el nombre del rico. Solamente está registrado el nombre de Lázaro, del pobre. ¿Okay? Y es lo que ciertamente podemos encontrar, hermanos, grandes lecciones de parte de nuestro Señor Jesucristo con respecto a la eternidad, con respecto a la salvación, con respecto a la perdición. Y es por eso que todos nosotros, hermanos, y a la vez cada uno en lo personal, debe de ponerse a meditar muy seriamente en esto. Si estamos haciendo lo suficiente para alcanzar el cielo, para alcanzar el paraíso eterno. Porque si no estamos haciendo lo suficiente, el lugar que le espera a usted y a mí, si no estamos haciendo lo suficiente, es el infierno. Y es momento, hermanos, en que meditemos sobre esto. Porque no solamente esto, no solamente usted, como una persona adulta, como padre, puede ir al infierno, sino aún también sus hijos. Porque ¿de quién aprenden más los hijos? Sino de los propios padres. ¿Qué ejemplo le estamos dando? Acuérdese, no solamente trajimos un montoncito de carne, no solamente trajimos un ser humano, trajimos un alma. Y esa alma le va a rendir cuentas también a nuestro Dios. Por eso cuando dice el Señor, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Okay? Cuán importante es entender esto, hermanos. Por eso en estas grandes lecciones de nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, ¿qué podemos aprender? Que después de la muerte, mi hermano, todos seremos juzgados. Todos seremos juzgados. La muerte, hermanos, no es la muerte no es una persona como el mundo religioso lo ha querido hacer. ¿Okay? Porque aún Apocalipsis dice que el Hades entregará sus muertos, que la muerte entregará sus muertos y la personifican. Pero es un lenguaje dentro de la hermenéutica, hermanos. Hay un lenguaje que se le llama la prosopopeya. Este lenguaje figurado llamado la prosopopeya implica el hecho de personificar, ya se hace cosas, darle animación a las cosas, ¿ok? O a objetos también. Y a la muerte, hermanos, la han personificado, la han hecho ser como si fuera una persona. Aún el Hades también, pero no es así, ¿ok? Entonces, y piensan que la muerte es una persona. O muchas personas piensan como lo que es aquellos filósofos y estoicos, hermanos, a los cuales el apóstol Pablo se encontró allá en Hechos en el capítulo 17, que dentro de toda esa filosofía barata, hermanos, y falsa,
Decían, hermanos, que una vez que una persona muere, ya se acabó la existencia, ya no hay más. Por eso decía, como decía Pablo en los profetas, comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa se va a acabar todo ya. El fin del mundo es para el que se muere, y ya no hay nada. Sí, tú, dale, créetela. No, hermanos, la muerte solamente pone fin a nuestra existencia física, como lo dice Santiago, en Santiago 2:26, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así nuestra fe sin obras está muerta. Pero dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Hermanos, una vez que el cuerpo muere, regresa a Dios. Esa es la muerte. Terminamos. ¿Ok? Pero ¿qué sigue? Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Qué dice en Hebreos 9:27? Está establecido para los hombres que mueran solo, ¿qué? Y después de esto, ¿qué? El juicio. Adiós a la filosofía de la reencarnación. ¿Okay? Adiós a todas esas teorías absurdas y baratas. ¿Okay? Una vez que uno muere, viene el juicio. ¿Okay? No hay escapatoria, hermano. Nadie puede eludir, evitar, ni posponer, ni nada por el estilo acerca del juicio. Porque estas personas, una vez que ambos murieron, fueron al Hades, ciertamente, los dos. Pero cada uno fue a ¿qué? A un lugar distinto. Por eso, hermanos, ciertamente una vez que viene la muerte, viene el juicio. Eso es lo que nos enseña la Escritura. ¿Okay? Seremos juzgados y cada uno en lo personal. Romanos 2:7 dice, el cual juzgará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Y no solamente nos enseña esto, hermanos, sino que también podemos ver que el destino en la eternidad somos nosotros quien lo elegimos. Y aquí, mi hermano, en esta vida, no se trata de que vamos a llegar ante el juicio de Dios y allá se nos va a decir cuál es nuestra recompensa, cuál es nuestro destino. Nada de eso. No todos, hermanos, van a tener el privilegio de ver a nuestro Dios. No, al Padre me refiero. Porque al Hijo de Dios todos le van a ver. En Apocalipsis 1:7 dice que he aquí que todo ojo, es decir, toda persona le verá. Y los que le traspasaron y los que le negaron. Okay. Aún en aquel tiempo los que crucificaron al Señor, el Imperio Romano ya fue juzgado y fue castigado y fue destruido. Y los que le negaron, también el pueblo de Israel, por no haber creído en nuestro Dios, okay, también fueron destruidos, fueron juzgados por nuestro Dios y fueron destruidos. Ellos mismos se pusieron ese lazo. Cuando estaban ante Pilato y Pilato dijo, ¿a quién quieren? ¿Barrabás o a Jesucristo? A Barrabás, suéltalos a Barrabás. Bueno, ¿y qué con este? Crucifícale. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así va a ser. Y en el año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Jerusalén fue destruida. Y todos los judíos con ellos. Dice, y todas las demás naciones harán gran lamentación. ¿Se dan cuenta? Cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando el Señor dice, esto pues digo y requiero en el Señor, dice, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y con su reino.
¿Mm? ¿Se da cuenta? A los vivos, los que estamos aquí, y a los muertos, los que están ¿en dónde? En el Hades. Pero lo que estamos viendo aquí, hermanos, precisamente que cada uno es quien determina su destino en la eternidad. Y es porque Dios, hermanos, no hizo robot, ni tampoco Él nunca nos ha obligado a hacer algo que lo querramos. Él te puede, no es de que no pueda, Él puede, porque tiene el poder para hacerlo. Él puede tomar tu mente, mi cerebrito y hacer que yo actúe como Él quiera. ¿Okay? Él tiene todo el poder para hacerlo. Pero no puede porque su propia moralidad no se lo permite. Porque su propia justicia no se lo permite. Él no obra de esa manera. Él nos dio ese libre albedrío, es decir, la libertad de poder decidir por nosotros mismos. ¿Se acuerdan en el caso de el profeta Jeremías, allá en Jeremías capítulo 26, cuando le dijo al profeta, ponte en el atrio de la casa de Jehová, háblale a todas las tribus que vienen de Judá para adorar a Dios en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mandé decirles, no omites palabra alguna, no te quedes con nada. Quizás oigan y se arrepientan de su mal camino y me arrepienta yo del mal que pienso hacerle. Pero dice, quizás oigan y se vuelvan de su mal camino. O sea, hermanos, como le decía hace poquito a un compañero de trabajo, la persuasión del hombre en la conversión a nuestro Dios, fíjese muy bien, es decir, el convencer al hombre de que se vuelva a Dios, hermanos, es su palabra. Es lo que Él promete. Es lo que Él ofrece. Y es lo que Él te advierte. Échate ese trompo a la uña, brother. Si no me lo echo yo después. Es como Él obra de esa manera. Un claro ejemplo de cómo a través de las advertencias. Hebreos 11. Y en el versículo 5, cuando dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice que con temor preparó ¿qué? El arca, en la cual se salvase él y sus hijos. ¿Se da cuenta? Cuando fue advertido por Dios. Entonces, hermanos, precisamente nosotros aquí somos quienes determinamos nuestro lugar en la eternidad. Murió el Lázaro, hermanos. ¿Y qué pasó con él? Dice que vinieron los ángeles. Qué maravilloso, mi hermanita. Mi brother. Que al morir, a veces hasta antes de morir, creo yo, hermanos, que podemos ver a los ángeles. Y esto es por el testimonio de personas que he escuchado y por lo que me ha tocado ver. Que me ha tocado escuchar así de personas que antes de morir ellos están en el hospital postrados y que ya están y familiares que han estado muy pegados al enfermo. Dice que de repente ve ese tipo de reacciones, que ven a otras. Estás tú aquí y de repente miran así que ese tipo de cosas, ¿no? Y después mueren. Vinieron los ángeles del Señor por él. El día que usted y yo partamos de este mundo, hermanos, ¿a quién va a enviar nuestro Dios? ¿A los ángeles o a los demonios? O sea, no sé si ustedes vieron una película esa de La sombra del amor. Hace tiempo la vi yo. Ya tiene años. Que cuando murió aquel ladrón, algo así,
salieron así sepulcros de la tierra. Y se lo llevaron al infierno, ¿no? ¿Verdad? Antes uno miraba ese tipo de cosas. Pero aquí en la realidad, hermanos, los ángeles vinieron por Lázaro. Mientras que el rico, al morir, ¿cuál fue su condición? En una llama de fuego, ya siendo atormentado. ¿Qué hizo Lázaro para poder llegar a ese lugar de consolación? ¿Qué hizo el rico para llegar a ese lugar de tormento? ¿Usted cree, usted piensa que Lázaro llegó a ese lugar por el simple hecho de ser pobre? ¿Usted cree que Lázaro llegó a ese lugar de consolación solamente porque era un hombre que se encontraba en desdicha? ¿Porque era un hombre que murió solo? No, hermanos, no es así. Okay. Eso lo vamos a ver Dios mediante la próxima semana, si Dios nos concede la vida y la salud. Okay. Pero les suplico que sea paciente conmigo. Vamos despacio. Ya se me había pasado yo de alguna manera de terminar sobre la palabra Hegena y la palabra tártaros, ¿no? Pero ya, claro, creo yo que ya dejamos bien definidos los términos que se utilizan para lo que es el Seol y lo que es el infierno y las definiciones de la misma, ¿ok? Si tiene alguna pregunta, si tiene alguna inquietud, puede acercarse con un servidor y con mucho gusto podemos platicar también, ¿ok? Después del servicio o después, estando en su casa, le sale alguna duda o algo, también puede llamarme y podemos platicar acerca de ello. Por lo pronto, ya se me acabó el tiempo, hermanos. Dios les bendiga grandemente, hermanos.